Muy buenas noches, estamos una vez más en su espacio, una palabra de fe. Les habla el pastor Rodrigo Vargas, estamos en un tiempo bien poderoso, creyendo que el Dios de los cielos siempre nos responde, siempre nos ayuda, siempre envía su provisión espiritual, pero también su provisión económica. Espero que pueda compartir este video para que mucha gente lo pueda ver y podamos recibir algo de la palabra del Señor. Hoy queremos hacer algo un poco diferente, ya lo dijimos, que hemos tenido un espacio para preguntas y respuestas, así que vamos a iniciar con una pregunta que nos han hecho. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Por qué libro? ¿O cómo debo hacer? No la hizo Haider. Ok, Heider, pues bueno, una buena forma de leer la Biblia, yo recomendaría iniciando por los evangelios. ¿Por qué por los evangelios? Porque ahí nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que gran parte de la Biblia gira en torno a nuestro Señor y Salvador. Él ha sido profetizado desde siglos anteriores por muchos profetas y la mayoría de los libros apuntan siempre a hablar de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, el Mesías, el gran profeta, el Dios de milagros. Es importante conocer un poco de Jesús porque Él dijo, el que me ha visto a mí, dijo, ha visto a mi Padre. Entonces es importante conocer acerca de Jesús, acerca de lo que Él dijo acá, estando en la tierra, de cómo Él se sujetó siendo aún Dios, pero en la tierra fue una persona común y corriente, pudo declarar la humanidad aquí en la tierra y pudo vencer a Satanás en cuerpo, ¿cierto? Y pudo derrotar las tinieblas. Entonces es importante leer acerca de Jesús, de poder vivir como Él para Él. Y siempre les digo que comiencen a leer los evangelios, comiencen por el evangelio de Marcos. Me gusta Marcos porque es un evangelio dinámico, de señales, de milagros, de maravillas. Son como historias que son rápidas, explosivas, y puedes darte cuenta del poder de Jesús. Fue un libro que marcó la historia y fue dada para la gente griega que pedía señales. Así que es importante tener también en cuenta esto, luego leer Juan, leer Mateo, leer Lucas, y después animo a la gente para que siga leyendo Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas y ya las cartas del apóstol Pablo, hasta llegar al libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, y ya leyendo Judas podemos iniciar ahora sí leyendo el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entiende mucho acerca del Antiguo Testamento, era por la ley, y usted va a encontrar historias bíblicas muy fuertes que hablan de cosas muy humanas, ¿cierto? Habla acerca de rituales, de sacrificio, de asesinato, de venganzas, de familias quitándose los tronos, los reinos. Entonces es un libro que nos habla del antiguo pacto y a veces la gente no entiende mucho del antiguo pacto. Entonces les aconsejo que comiencen por los evangelios, lean el Nuevo Testamento hasta el libro de Judas y comienzan después de leer el libro de Judas a leer el libro de Génesis. Leen todos los primeros 5 libros que nos hablan de la Torá, de la ley del Señor, y luego podemos comenzar a leer todos los que son los profetas mayores, profetas menores, leer también los salmos, leer los proverbios, que son libros muy importantes, y dejar para lo último el libro de Apocalipsis, que es un libro que nos habla acerca de las revelaciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que les animo para que puedan iniciar la lectura bíblica, para que puedan seguir caminando en la fe del Hijo de Dios, para que puedan seguir realmente estableciéndose en la palabra del Señor. Y también les aconsejo que puedan leer por lo menos un capítulo al día de los proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos y en esos capítulos nos dan consejos, nos hablan de sabiduría, nos habla aún incluso de temas tan importantes como por qué no meternos de fiadores, nos habla acerca de temas como el adulterio, nos habla acerca del vino, nos habla acerca del alcoholismo, nos habla de reyes que tomaron decisiones sabias y nos habla acerca del temor de Jehová. Es un libro muy importante y creo que más de 7 capítulos nos habla acerca de la sabiduría que es importante para poder caminar en la tierra. Dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es aborrecer el mal. Así que yo le animo para que usted pueda seguir leyendo la palabra de Dios continuamente y que usted la pueda leer. Hay gente que me dice, entonces, ¿cómo comienzo a leerla? Número uno,
Siempre cuando vayas a leer la Biblia, trata de decirle al Espíritu Santo que te ayude. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 13, nos habla acerca del Espíritu Santo y nos habla acerca de que Él es nuestro consolador, que Él es el Dios que nos guía, que nos ayuda, y habla casi de 3 capítulos en el Evangelio de Juan acerca del Espíritu Santo. Y dice la palabra en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice la Biblia, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando nosotros vamos a leer la palabra, siempre es importante acudir al Espíritu Santo y pedirle que Él nos hable, que nos guíe, que nos enseñe a caminar de la mano del Rey, que nos enseñe su palabra, que nos dé ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de la verdad. Entonces siempre dile, Espíritu Santo, ayúdame a leer la palabra, ayúdame a entenderla y a ponerla por obra. Eso es bien importante que tú puedas realizarlo. Vamos con otra pregunta. Bueno, nos han preguntado mucho sobre el fin de los tiempos, con todo lo que está pasando. Ok, el fin de los tiempos es una pregunta bastante amplia y creo que es la pregunta que mucha gente se ha hecho a través de los tiempos, en todas las épocas, y de hecho también a Jesús se le hicieron. En Mateo 24 podemos ver acerca de esta pregunta. Dice que los discípulos lo tomaron aparte y le preguntaron acerca de este tema. Dice Mateo capítulo 24, si me pueden acompañar, dice el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y mira lo tremendo, la primera respuesta que Jesús hace es la siguiente, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Entonces, una de las primeras señales del regreso de Jesucristo es que si va a aumentar la cantidad de falsos profetas, de falsos cristos, de falsa doctrina, de doctrina cerrada. Por eso él dijo, mire que nadie los engañe. Pues es importante aprender a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios tenemos la seguridad de nuestro espíritu que la verdad ya está en nosotros. Y dice la Biblia, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú eres libre por la palabra de Dios, puedes identificar lo que es falso, puedes identificar lo que es una falsa doctrina. Hoy en día han salido muchas noticias falsas de muchas cosas y la gente está siendo engañada. Y el Señor dijo, tengan cuidado porque vendrá un tiempo de apostasía donde la gente va a negar la fe. Y ahora dice la Biblia, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Van a haber rumores de guerra, se van a intensificar, pero una de las señales más tremendas que estamos viendo es porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, lo que hemos estado viendo desde los últimos 30 años atrás. Ha incrementado una cantidad de enfermedades, de virus, como el ébola, como el H1N1, y ahora podemos ver lo que está pasando con esta pandemia del COVID-19, pestes aumentándose en la tierra, y algunas de ellas son creadas por laboratorio. Yo estoy más que seguro, otros son virus que vienen, pestes que vienen sobre esta tierra, pero también vendrán hambrunas como nunca antes. Y quiero decirle, hay gente, aún en este tiempo, que ha muerto más por el hambre que por el COVID-19. Dice, habrán hambres. Y dice la Biblia, y terremotos en diferentes lugares. Y esto va a ser el principio de dolores. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y esta es la señal más poderosa. Y quiero que estamos en un tiempo especial. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y creo que como nunca antes se ha predicado el evangelio en las naciones. Hoy estamos despertándonos en una parte del mundo
Estamos levantándonos con predicadores, con oración, con enseñanza, con devocionales. Lo vemos a mediodía, lo vemos en las tardes, en las noches, ahí en vivos, en Instagram, en Facebook, en plataformas como Zoom. Yo acabo de salir de una reunión con mi equipo de liderazgo y vemos que la palabra se está compartiendo, se está predicando como nunca antes en todas partes del mundo. Esto parecía algo imposible. Yo hace 24 años que me convertí, leía este evangelio y yo decía, ¿cuándo será eso? ¿Cómo será? ¿De qué forma? Pero vemos que la ciencia ha aumentado y la palabra dice que en aquellos tiempos la ciencia aumentará de una forma sobrenatural, de una forma casi que prodigiosa, y vemos cómo plataformas digitales se está predicando la palabra desde la mañana hasta la noche en todas partes del mundo. Así que el evangelio está siendo tocado por el Señor en muchas partes del mundo. Y quiero decirle algo, habrán señales en los cielos y tú vas a ver apariciones de cosas en el espacio, de cosas bastante difíciles de entender. La gente pensará que son ovnis, que son extraterrestres, que son muchas cosas, pero la Biblia dice que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Así que eso está en Colosenses y más adelante podemos trabajar un poco más sobre esta pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Denise Salazar nos dice, en Mateo 8:33, ¿por qué le pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad? Mateo 8:33, ¿ok? Ya la ubicamos aquí, Mateo 8:33. Ok, ya sé qué evento es este. Es el evento cuando Jesús va donde aquel endemoniado de Gadara, de la tierra de Gadara, era un endemoniado que estaba en ese lugar, dice, poseído por demonios de tal forma que era una posesión. Vemos que la Biblia nos puede hablar de opresión, obsesión y posesión demoníaca. Y este joven está poseído por espíritus inmundos, de tal forma que él rompía los grilletes en los cuales él lo trataba de amarrar. Dice que nadie podía controlarlo, que vivía en un cementerio y posiblemente comía de ahí. Dice la Biblia que cuando este hombre finalmente ve a Jesucristo, sale corriendo, se inclina ante él y dice que los demonios le pidieron que lo dejara ir a otro lugar, porque cuando Jesús lo ve, inmediatamente echa fuera esa legión de demonios, que dice que son aproximadamente más de 2.000 a 3.000 demonios, y dice que él le deja ir, le da un permiso para ir a los cerdos, y estos animales se van por el despeñadero y se matan, 2.000 cerdos. Así que cuando la gente que ayudaba a apacentar los cerdos ve esta gran pérdida, ellos no miraron la restauración de un alma, no miraron que un hombre había sido salvo, no miraron que un hombre había llegado nuevamente a su familia, y dice que estaban en su juicio cabal, dice la Biblia, si usted lo puede leer, versículo 33, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Claro, imagínate la escena, están ellos allá apacentando los cerdos, están cuidando cerdos, sale un endemoniado, Jesús dice, bueno, demonios pueden ir a los cerdos, y se da la cantidad de demonios a los cerdos se van por el despeñadero, y obviamente lo que ocurre es una gran pérdida para esta tierra, hablando en su economía. Entonces ellos dijeron, donde Jesús comienza a echar todos los demonios de este lugar, van a ir a todos los cerdos y vamos a producir una gran pérdida económica, y por eso dijeron, vete del lugar. A veces la gente no mira más allá de lo económico y no mira lo espiritual. A veces una pérdida no es un problema. Una pérdida es un desafío para ver una bendición y una oportunidad que está detrás de aquellas cosas que nosotros no podemos entender. ¿Tenemos otra pregunta? Doralit nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la fe como don y la fe como fruto? Ok, la fe como don y la fe como fruto. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 acerca del fruto del Espíritu Santo. Y habla de 9 cosas importantes. Les habla acerca del amor, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe, del dominio propio. Y nos habla que es algo que se desarrolla con el tiempo de caminar con Dios. Recuerda que el fruto es un proceso que se da en una planta, así como en el carácter de alguien. Entonces, si hoy comenzamos a caminar con Dios, mañana no vamos a ser totalmente pacientes. En 8 días no vamos a ser totalmente amorosos.
en 20 días vamos a ser totalmente, o vamos a tener dominio propio. ¿De qué nos está dando la palabra? Que con el caminar con Dios, nuestro carácter se va afirmando, se va desarrollando, por estar en continua comunión con otras personas, también el carácter se afirma, y eso produce en nosotros un fruto de paciencia, de fortaleza, de benignidad, de bondad, pero también de fe. La fe comienza a incrementarse y a crecer en la medida que tenemos más comunión con Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero hay una fe que también comienza a crecer por experiencia. De hecho, yo puedo mirarlo, mi ministerio. Cuando yo comencé a orar por la primera persona que estaba endemoniada, a mí me dio mucho temor, me dio mucho miedo. Fue algo sobrenatural, vi unas manifestaciones terribles del poder del maligno, pero cuando fui a orar por la persona sentí el poder de Dios y ese endemoniado fue totalmente libre. Así que la primera ocasión para mí fue muy temeroso, pero la segunda yo ya que tenía un poco más de fe. Y la tercera, más fe. Y así, tras llegar de muchos años de ministerio, tengo más fe que el poder de Dios está ahí para libertar a los endemoniados. Entonces la fe crece y se desarrolla como un fruto. Ahora, pero el don de la fe nos habla también en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, habla de 9 dones espirituales. Y los dones espirituales son dones sobrenaturales, o sea, que son dones donde no hay intervención humana. Son dones que vienen del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y esos dones se manifiestan cuando hacemos cosas para el Señor. Que el don de la fe, ¿cómo se aplica? Que es una fe sobrenatural, no es una fe natural. Tú puedes decir, yo tengo fe que mañana va a salir el sol. Eso no utiliza mucha fe. Yo tengo fe que mañana voy a comer, sí, pero tengo algo en la nevera. Yo tengo fe que algo va a pasar. Esa fe no es una fe sobrenatural, es una fe donde creemos que Dios nos va a ayudar, que nos va a sacar de este problema, claro que sí, pero la fe sobrenatural es la fe que el Espíritu Santo imparte a una persona de una forma sobrenatural, como le decía, para hacer cosas que humanamente son imposibles. ¿Dónde aplicó ese don? En Pedro. Dice la Biblia que Pedro estaba en la barca y cuando ve al Señor Jesucristo, toda la barca tiene temor, se asusta y entonces Pedro se atreve a decirle, Señor, si eres tú, manda yo que vaya. Y sobrenaturalmente Pedro saca los pies de la barca y comienza a caminar por las aguas. Ahí ocurrió un don de la fe, donde Pedro, por esa fe sobrenatural que le puso el Señor, pudo comenzar a caminar. Ahora, ¿cuál fue el problema de Pedro? Que cuando mira a Jesús, cuando mira la tormenta, la tempestad, se asusta un poco, quita la mirada y pareciera que la fe le falla y él comienza a hundirse. La fe sobrenatural vino hasta que él dejó de mirar al maestro. La fe sobrenatural va a venir por el poder del Espíritu Santo cuando te atreves a creer las cosas sobrenaturales. Recuerda, son dones sobrenaturales. ¿Tenemos otra pregunta? Catherine Sandoval pregunta que qué quiere decir la Biblia cuando dice que debemos cuidarnos de los perros mutiladores del cuerpo en Filipenses 3:2. Filipenses 3:2, claro. El apóstol Pablo nos habla de que él estaba dejando atrás toda su vida como gran hombre, como gran hombre de ciudad, como un gran abogado, un gran políglota. Era un hombre erudito en la palabra y era un hombre que tenía pergaminos suficientes para pensar que él por sí solo podía caminar en la fe por lo que él había desarrollado y no por la fe y la gracia de Jesucristo. Así que cuando él escribe esta carta, está en Filipenses, creo que me dijeron, ¿no? Sí, Filipenses, Capítulo 3. sí, verso 2. Verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí es algo importante y quiero hacer una acotación. Alguien alguna vez me preguntaba, o me habían colocado una publicación en el Facebook donde tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que aún utiliza páginas, escúchame, que supuestamente son cristianas, pero son páginas de gente atea, agnóstica o de burladores del Señor, que colocan ahí en esas páginas versículos o citas para pervertir y engañar el evangelio a mucha gente. Una vez alguien colocó que no podemos tener mascotas en las casas. Mira lo que dijo, que no podemos tener perros en las casas. Entonces él decía, y alguien me preguntó, ¿por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que los perros estarán afuera.
Entonces, yo me reí porque no está hablando de los perros como mascotas o animales. Está hablando simplemente de que los perros son aquellas personas que conociendo el Evangelio vuelven otra vez atrás. Dice la Biblia que son como el perro que vuelve a su vómito o la puerca que se lava nuevamente en el cieno. ¿Sabe? Hay hombres que conocen de Dios y vuelven otra vez y se comen su propio vómito. La inmundicia, el pecado, la inmoralidad vuelven a lo mismo. Entonces Pablo dice a la iglesia, oiga, cuídese de esa gente que está en la iglesia y que vuelve otra vez atrás y quiere arrastrarte. Cuídate de los que son malos obreros y cuídate de los mutiladores del cuerpo. Escúcheme, mutilador no tiene que ver con alguien que está cortando las partes de personas en la iglesia. Mutilador es aquel que se come a su hermano a punta de chisme, bochinche, crítica y malas conversaciones. Así que ten mucho cuidado con esto. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Daniel Toro nos dice, buenas noches, con respecto al despertar que nombró el pastor, eso incluye también el conocimiento de los libros apócrifos, aquellos que no están reconocidos en la Biblia. Bueno, creo que los libros apócrifos son libros más que tienen que ver con historia, pero no fueron incluidos dentro del canon sagrado judío, ¿cierto? Dentro del concilio que se hizo, porque habían unas cartas que estaban como externas, pero se consideraban que eran libros o cartas más bien históricas, que tenían un contenido histórico sí importante, pero no contenían una inspiración dada por el mismo Espíritu Santo, ni como tal coincidían con ciertas partes de la Biblia. Si tú notas en la Biblia, el mismo Jesús en los evangelios cita a Isaías, cita de pronto a Jeremías, cita a algunos profetas, entendiendo lo que dice la Biblia, que por 2 o por 3 testigos se debe juzgar toda palabra, todo juicio o todo aquello que se vaya a hacer para condenar o juzgar a alguien. Entonces la Biblia nos habla los libros apócrifos son libros históricos que no tienen que ver mucho con la inspiración divina, sino como libros de apoyo histórico que están en la Biblia católica. La pregunta que nos hacen aquí dice, ¿qué quiere decir Jesús cuando le dice a la mujer extranjera que no está bien darle la comida de los hijos a los perros? Claro, cuando Jesús va caminando por las calles, se acerca una mujer sirofenicia, era una mujer que era viuda, era una mujer pobre, y era una mujer que en aquel momento, históricamente o bíblicamente, no tenía derecho a tener la bendición que tenían los judíos. Dice que Jesús vino primeramente a los judíos, a su pueblo, a rescatarlo, a salvarlo. De hecho, la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, él vino al pueblo judío, pero ellos no lo recibieron. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Volteó su mirada ¿a quién? A los gentiles. Los gentiles eran considerados como un pueblo que no era de Dios. Entonces, los judíos de hecho los rechazaban y literalmente decían que eran como perros. Porque los perros en aquella época y para los judíos no eran animales como mascotas, sino que algunos utilizaban en algunos momentos para cazar o para guardar el rebaño. Entonces, los perros siempre estaban afuera y posiblemente los perros estaban en los basureros, entonces así trataban despectivamente a la gente. Jesús, ¿qué quiso hacer con esta mujer? Probar su fe. Y le dijo, mira, no está bien dar el pan que tengo para los hijos de Israel a los perrillos. O sea, él quiso probar la fe de aquella mujer, pero la mujer se paró en la palabra y dijo, oye, pero aún los perrillos comen de debajo de la mesa de sus amos. Así que yo por lo menos merezco que una migaja de tu palabra me ayude para el milagro de mi hija. Y le dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Y dice la palabra que admiró la fe de aquella mujer porque creyó y se mantuvo firme en su posición a pesar de que él estuvo probando su fe para saber si iba a quedarse ahí esperando su milagro. ¿Otra pregunta? Tatiana nos dice, lo que dice Amos 8:3 puede reflejar lo que está pasando ahora. Ok, bueno, son libros que realmente nos hablan de un contexto para la época, obviamente. La Biblia nos habla acerca de profetas menores y nos habla que ellos estuvieron en un tiempo donde realmente estuvieron profetizando hacia la ciudad de aquel entonces, hacia tiempos futuros. Amós me dice 8, capítulo 3, dice, y los cantores del templo gemirán
En aquel día dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en el silencio. Si aquí vemos el contexto nos habla más sobre todo del pueblo de Israel, ¿no? Usted sabe que ellos han librado muchas guerras, han librado realmente grandes batallas y ha sido un pueblo que ha sido perseguido en muchos momentos de su vida. Esta palabra podría ser para el tiempo también del holocausto. Recuerda que murieron más de 6 millones de judíos a mano de los nazis en aquel entonces y han sufrido, experimentado algunas pérdidas por mucha gente que ha intentado acabarlos, pero el pueblo de Israel todavía permanece. ¿Otra pregunta? Wilson Suárez nos dice, Génesis 4:16 dice que Caín conoció a su mujer no existiendo bien ese pasaje si eran los únicos hijos de Adán y Eva. ¿Génesis 4 qué? 16. Yo No entiendo bien ese pasaje, perdón. Ok, sí, mucha gente pregunta y dice, pero bueno, solamente no era Adán y Eva y solamente no nacieron hijos de ellos. Pues recuerde que en aquel entonces el hombre fue tan diseñado, tan poderosamente, tan bien estructurado, que vivían muchos años, cientos y cientos de años. De hecho, Matusalén vivió 969 años, el hombre más viejo sobre la tierra. Y obviamente de ahí salieron muchas Adán y Eva tuvieron otros hijos, otras hijas que crearon otros lugares, otras poblaciones. Y recuerdo que la orden del Señor fue tremenda, fue fructifiquen y multiplíquense. Eso fue lo que hicieron en principio en la tierra. Y cuando ellos salieron de esos lugares, no solamente tenían 20, 30 años, ya tenían muchos más años de edad. Si usted compara las genealogías de todos los grandes hombres del principio de la Biblia, muchas de esas genealogías, si tú las pones en un orden como de pirámide, vas a encontrar que aún muchos se encontraron con su tercera y hasta cuarta generación, porque vivían 600, 300, muchos años. Entonces ya habían otras poblaciones que se dieron a partir de que ellos se multiplicaban rápidamente. Lo que pasa es que la Biblia a veces no nos habla cronológicamente, no es como que hoy pasó esto y mañana esto. A veces nos hablan de que pasaron años, pero la Biblia no nos informa bien que pasaron muchos años para ir de un versículo al otro. Eso es lo que sucede a veces, por eso la gente como que no alcanza a entender, porque de un versículo a otro salta en una genealogía, en una población, porque pasaron muchos años donde de pronto no se escribió, no se tomaron registros, pero ya había otra población que se había dado por el crecimiento y la multiplicación de Adán y Eva. Nos preguntan, ¿quién es un hombre justo? ¿Cómo llegar a ser justo para que nuestra oración sea eficaz? Ok, creo que esta es la última pregunta del programa. Nos habla de cómo llegar a ser justo. Hay cosas importantes. Hay una justicia, que es la justicia de Dios, que es la justicia imputada, que Dios nos da cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que nos da mediante la fe de creer en su salvación, en la libertad que nos ofreció, porque recuerda que Jesús nos presentó justo delante del Padre. Ahora, ¿cómo ser justo? Es caminando en integridad, caminando en un corazón sincero delante de Dios, es reconociendo al Señor en lo que yo haga, en lo que emprenda, es guardando mis labios de no hablar mentira, de no hablar engaño. De eso dice la palabra, dice, ¿quién se presentará delante de Dios? Dice aquel que no tiene ojos altivos, que no engaña con su lengua, que no es mentiroso, que no es injusto. La palabra dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Es tratar de caminar en mi relación con Dios lo más cercano a Él, en humildad de corazón, y tratar de hacer las cosas bien con mi corazón. Obviamente vamos a pecar, cometer errores, pero es tratar de guardarme en integridad, de guardarme para el Señor en cosas pequeñas y grandes. Dice una historia que llegó un joven pastor a un pueblo muy pequeño, se subió a un transporte público, un bus, y pagó su pasaje, pero dice que el chofer del autobús le devolvió solamente 5 centavos de más. Así que el joven pastor se sentó en el bus en la parte de atrás y mirando 5 centavos dijo, pues que son 5 centavos, ¿no? ¿Será que me los guardo? No, digo, listo. Finalmente él dijo, no, voy a entregarlo, así sea algo que es insignificante. Y cuando lo llevó otra vez al conductor del bus, le dijo, ¿usted es el pastor nuevo de la iglesia de tal lugar? Le dijo, sí. ¿Por qué? No, es que mi mamá me dijo que iba a venir un pastor y me comentó más o menos quién era. Y
Yo quería saber si usted realmente era una persona íntegra y justa para poder ir a la iglesia el domingo. Mira, esa pequeña cosita detonó en una conversión, en una fe para alguien. Dice también, otra pregunta, ¿no? ¿O tiene que ver con la La misma misma, pregunta? sí. ¿Cuál es? Que si tiene que ser justo para que su oración sea escuchada. Eh, la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esta tarde estar en buenos términos con Dios. Esta tarde de ir a la oración, como decía, con un corazón humilde. Como dijo David, tú amas, dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando vamos a la intimidad, rendimos el corazón, no ocultamos nada del Señor y tratamos de ser transparente con Él. Nuestra justicia o la justicia nos puede alcanzar con el Señor. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano. Uno se creía justo y decía, yo no soy como estos hombres que roban, que matan, que hacen esto. Yo soy un hombre que realmente ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo y estoy bien para con Dios. Pero mira ese publicano pecador. Pero el publicano decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la Biblia que el primero que descendió justificado a su casa fue el publicano, que dijo, sé propicio a mi pecador. Así que es importante que caminemos con el Señor, que caminemos en la fe del Hijo de Dios. Si tienen más preguntas, las pueden dejar en los comentarios o hacerlas en nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas, que la haremos el próximo sábado. Así que fue un tiempo bien especial. Dejen las preguntas ahí. Dios les bendiga. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro servicio en línea a las 10 de la mañana para que traiga a sus invitados, para que él este video like y comparta este y el de mañana. Vamos a orar por usted, así que vamos a bendecir a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona que nos puede escuchar, que nos puede ver. Te pido que nos des sabiduría para entender tu palabra, sabiduría para comprender las escrituras, sabiduría para caminar de tu mano y nunca apartarnos ni a derecha ni a izquierda, siempre vivir caminando de tu mano, servirte, adorarte, reconocerte y vivir para ti. Señor, yo te pido que traigas sabiduría y revelación a nuestras vidas y que nunca nos apartemos de tu plan y de tu propósito eterno. Por eso te damos gracias y te bendecimos, reconociendo tu reino, tu poder y tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana 10 de la mañana. Feliz noche.